Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a demostrar un teorema que caracteriza los campos conservativos. Para ello, necesitamos pedirle a la región donde está definido el campo vectorial que sea una región estrella. Este teorema, esta caracterización es de suma importancia, ya que para demostrar que un campo es conservativo, lo que tenemos que hacer es calcular las derivadas parciales de dicho campo y demostrar que se satisface cierta igualdad entre las derivadas parciales. Vamos a formalizar el teorema, vamos a enunciar el teorema de manera formal y después vamos a hacer su demostración. ¿Ok? Pues comenzamos. Vamos a leer. Sea U subconjunto de Rn una región estrella. Sea F una función definida en la región estrella U subconjunto de Rn en Rn un campo vectorial de clase C1. Lo que dice el teorema es lo siguiente. Para cada ij que va de 1 hasta n con i distinto de j y para cada x en u, se tiene que la parcial de fi con respecto a la variable xj en el punto x es igual a la parcial de fj con respecto a la variable xy en el punto x si y solo si f es un campo conservativo en u. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros ya sabemos que si f es un campo conservativo en u de clase C1, entonces se satisfacen estas igualdades. Pero, y en general el regreso no es válido, ya lo verificamos. Lo que vamos a ver a continuación es que si le pedimos al dominio donde está definido el campo que sea una región estrella, entonces esta igualdad nos garantiza que el campo debe de ser conservativo. ¿Ok? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ver un lema, vamos a enunciar un lema, el cual necesitamos para probar este resultado. Entonces, para demostrar dicho resultado, necesitamos el siguiente lema. Vamos a leer el lema. ¿Qué es lo que dice? Vamos a tomar un rectángulo R, definido como A1, B1, cruz A2, B2, cruz puntos suspensivos, cruz AN, BN, un rectángulo n dimensional. Sea f una función del rectángulo R, subconjunto de Rn en R, una función continua en el rectángulo R. Sea i un número que va de 1 hasta n. Este número i nos indica el número de variable que nos vamos a tomar a continuación. Supongamos que la parcial de f con respecto a la variable xy, esta función es continua en todo el rectángulo R. Ahora, lo que vamos a hacer es, a partir del rectángulo R y este número de variable i, vamos a construirnos un nuevo rectángulo. Sea Ri el rectángulo que se obtiene de omitir el iésimo intervalo factor. Si se dan cuenta, aquí tenemos todos los factores del rectángulo R, todos los intervalos factor que determinan el rectángulo R, salvo el iésimo intervalo factor. ¿Ok? Bueno, bajo esas condiciones que tenemos, podemos garantizar que la función g, que va del intervalo a(i, bi hacia los reales, tal que a cada punto xy lo manda a la integral de f de x1, x2, xy, xn sobre el rectángulo Ri, esta función es derivable y la derivada de g con respecto a la variable xy es igual a la integral sobre el rectángulo Ri de la parcial de f con respecto a la variable xy. Aquí vale la pena hablar un poquito más sobre la regla de correspondencia de la g. Noten lo siguiente. En esta integral, las variables a integrar son todas salvo la variable xy. Aquí estamos integrando sobre todas las variables x1, x2 hasta xn, salvo la yésima variable. ¿Ok? Entonces, para cada punto xy en el intervalo a(i, bi, vamos a asignar una de estas integrales, donde las variables son todas salvo la yésima variable. Como estamos quitando la yésima variable y esta se mueve en el intervalo a(i, bi, entonces las demás se van a mover pensadas como un vector, el vector x1, x2, xy menos 1, xy más 1 hasta xn, ese vector al cual le quitamos la yésima componente, ese vector se mueve sobre el rectángulo Ri que definimos aquí arriba. Entonces, la región donde se está integrando es el rectángulo Ri. Este rectángulo es de dimensión n-1. ¿Ok? Bueno, entonces este lema es importante, lo vamos a ocupar en la prueba de la caracterización de los campos conservativos. Y bueno,
Pues vamos a comenzar con la demostración del teorema. ¿Qué queremos probar? Voy a subir tantito y vamos a aquí explicar algunas cosas. Nosotros queremos ver esta doble implicación. Ocurre que nosotros ya probamos que si f es un campo conservativo en U de clase C1, entonces se satisface esta igualdad. O sea, el regreso ya lo hicimos. Lo que tenemos que ver es la ida. Vamos a demostrar que si tenemos un campo vectorial de clase C1 definido sobre una región estrella, entonces para cualesquiera ij de 1 hasta n con i distinto de j y para cada punto x en la región estrella U, se satisface esta igualdad. Vamos a suponer eso. Y con eso vamos a probar que f es un campo conservativo en U. ¿Ok? Bueno, bajamos y comenzamos con la prueba. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que U es una región estrella. ¿Eso qué significa? Por definición, eso quiere decir que existe un punto x0 en U, tal que para cada x en U, el segmento de recta generado por el punto x0 y el punto x se queda contenido en U. Aquí recuerda que un segmento de recta generado por un vector A y un vector B, por definición, es el conjunto de puntos de la forma A más T por B menos A, tal que T pertenece al 0,1. Este conjunto lo podemos describir también como el conjunto de puntos de la forma 1 menos TA más TB, tal que T pertenece al intervalo cerrado 0,1. Con un poquito de álgebra podemos pasar de esta expresión que estoy señalando a esta otra expresión. Unas cuantas manipulaciones algebraicas muy simples. Pasamos de esta expresión a esta expresión y por lo tanto estos dos conjuntos son iguales y lo que describen es el segmento de recta que va del punto A al punto B. ¿Ok? Bueno, ¿qué queremos probar? Queremos probar que nuestro campo F es conservativo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que tenemos que mostrar que existe una función phi que va de U subconjunto de Rn en R, tal que el gradiente de phi es igual a F. Es decir, esto lo podemos leer de la siguiente manera. Para cada i igual a 1 hasta n y para cada punto x de nuestra región estrella, se tiene que la parcial de phi con respecto a la variable xy en el punto x es igual a fi de x. ¿Okay? Si probamos esto, por definición tenemos que f debe ser un campo conservativo. Entonces, nuestro objetivo va a ser construirnos esta función phi que satisfaga esta igualdad. Entonces, vamos a proponer la función phi. Lo que vamos a hacer es proponer esta función phi. ¿Cómo la vamos a definir? Aquí está su regla de correspondencia. Definimos a phi como la función que va de nuestra región estrella U, que es subconjunto de Rn hacia los reales. ¿Y cuál es su regla de correspondencia? Pues que a cada punto x lo vamos a mandar a la integral del campo vectorial f sobre la curva gamma x. ¿Quién es gamma x? Aquí tenemos su regla de correspondencia. Gamma x es la función que va del intervalo cerrado 0,1 hacia Rn, tal que a cada punto t lo manda a 1 menos t x0 más tx. ¿Ok? Entonces, a cada punto x lo vamos a mandar a esta integral de línea. Aquí hay algo importante. Vamos a recordar que para calcular una integral de línea sobre un campo vectorial necesitamos conocer la derivada de la curva, ¿verdad? Entonces es importante saber cuál es la derivada de gamma x. Aquí tenemos el cálculo. Para cada t en el intervalo 0,1, notemos que gamma x' de t es simplemente x menos x0. El cálculo es muy fácil de hacer. Calcular esta derivada es muy sencillo porque esta función depende únicamente de t y la expresión, la regla de correspondencia es muy simple, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Bueno, nos gustaría tener una descripción un poquito más clara de esta función phi, porque efectivamente a cada punto x lo mandas a esta integral de línea, pero esta integral de línea, ¿qué significa? ¿Cómo está definida esta integral de línea? Ah, bueno, pues vamos a desarrollar justo esto. Notemos que para cada x en la región estrella U tenemos lo siguiente. Phi de x, por la manera en que definimos a phi, es la integral del campo f sobre la curva gamma x. Por definición, pues esto es una integral de línea sobre un campo vectorial, ¿verdad? Entonces, esto es por definición la integral de 0 a 1 de f gamma x de t, producto punto gamma x' de t, ¿verdad? Ahora,
quién es gamma x de t y quién es gamma x' de t. Gamma x de t, aquí tenemos su valor, es 1 menos tx0 más tx, ¿verdad? Y gamma x' de t sabemos que es x menos x0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda? Que esto es igual a la integral de 0 a 1 de f de 1 menos tx0 más tx punto, producto punto, x menos x0 de t. ¿Ok? Por lo cual, para cada x en la región estrella U, tenemos que phi de x es igual a la integral de 0 a 1 de f de 1 menos t x0 más tx producto punto x menos x0 de t. ¿Va? Ahora, nos gustaría mostrar que esta phi es una función que tiene todas sus derivadas parciales. Y aquí entra en juego el lema que enunciamos al principio de este video. Vamos a notar lo siguiente. Sabemos que f es una función de clase C1 sobre la región estrella U. Esa es una hipótesis, ¿verdad? Gamma x, por la regla de correspondencia, es un hecho que es una función de clase C1 sobre el intervalo cerrado 0,1. De estos hechos, podemos aplicar el lema anterior con la función, no con f y no con gamma x, sino con la función h de x1, xn, t, definida como f de 1 menos tx más tx0, producto punto x menos x0. Aplicamos el lema y podemos concluir que para cada i igual a 1 hasta n, la parcial de phi con respecto a la variable xi en x existe. ¿Ok? Ahora, aquí estamos aplicando no solo una vez el lema. Por cada variable xi, estamos aplicando el lema. Entonces estamos aplicando el lema n veces. Por cada variable, por x1, por x2, hasta por xn, estamos aplicando el lema anterior. ¿Ok? Y esto pasa para cada x en la región estrella U. ¿Ok? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarnos cierta variable. Tomemos un i de 1 hasta n y nuestro objetivo es calcular la parcial de phi con respecto a la variable xi en el punto x. ¿Qué nos gustaría? ¿Qué deseamos que ocurra? Queremos que esta parcial sea igual a fi de x, la y-ésima componente de f evaluada en el punto x, y eso para cada x en u, ¿verdad? Porque queremos probar que phi es una función potencial de nuestro campo vectorial f, y así concluir que f es un campo conservativo, ¿va? Pues bajamos y vamos a calcular esta derivada parcial. Tomemos un x en u. Notemos que, y aquí vamos a añadir una notación, al vector x, este vector x es el vector que tiene por entradas a x1, x2 hasta xn. Y el vector x0 tiene por componentes a x10, x20, xn0. ¿Ok? Bueno, habiendo introducido esta notación, vamos a hacer el siguiente razonamiento, que nos va a llevar a una cadena de igualdades muy grande. El argumento no es difícil, lo difícil quizá es la notación. Hay mucha notación y eso puede hacer complicado el entendimiento de este razonamiento, pero realmente no es complicado lo que se está haciendo. Lo primero que vamos a hacer es aplicar el lema. Bueno, lo primero es entender esto. ¿Quién es la parcial de phi con respecto a la variable xi en el punto x? Pues ¿quién es phi? Phi es esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos queda que esto es igual a la parcial con respecto a la variable xi de la integral de 0 a 1 de f de 1 menos t x0 más tx punto x menos x0 de t. Ahora, aplicamos el lema y sabemos que la derivada se mete dentro de la integral, que eso es básicamente lo que nos está diciendo el lema. Entonces, tenemos que esto es igual a la integral de 0 a 1 de la parcial con respecto a la variable xi de f de 1 menos tx0 más tx punto x menos x0 de t, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos un producto punto, ¿estamos de acuerdo? Este producto punto termina siendo igual a esta suma que aparece aquí abajo. ¿Ok? Olvidémonos del símbolo integral y el símbolo de derivada parcial. Si tú haces este producto punto, ¿qué nos termina quedando? Esta suma de aquí. ¿Ok? Entonces, todo esto termina siendo igual a la integral de 0 a 1 de la parcial con respecto a la variable xi de la suma desde j igual a 1 hasta n de fj de 1 menos tx0 más tx punto xj menos xj0 de t. Este punto ya es un producto de números reales. ¿Ok? Aquí este era un producto punto, aquí arriba era un producto punto y este es un producto entre reales, ¿verdad? Bueno, ¿qué más?
Sabemos que la derivada parcial de una suma de funciones es la suma de las derivadas parciales. Y entonces tenemos la siguiente igualdad. Esto es igual a la integral de 0 a 1 de la suma es de j igual a 1 hasta n de la parcial con respecto a la variable xy de fj de 1 menos t x0 más t x punto xj menos xj0 de t. Ahora, la siguiente igualdad no va a quedar en este momento del todo justificada. Al final de la prueba, vamos a justificar esta igualdad. ¿Por qué? Porque lo que sigue aquí es calcular, olvidémonos del símbolo integral, olvidémonos del símbolo de suma, vamos a fijarnos en lo que queda adentro. Lo que tenemos que hacer aquí es calcular derivadas parciales. Tenemos que calcular la parcial con respecto a la variable xy de esta función. ¿Ok? Pero aquí el cálculo de esta derivada parcial se divide en dos casos. El caso en que j, el índice j, es distinto de i. Y el caso en que j es igual a i. Entonces, no es difícil, pero vamos a brincarnos ese paso y dar por hecho que esta igualdad es verdadera, para no desviarnos de nuestro camino. ¿Ok? Bueno, tenemos que esto es igual a la integral de 0 a 1 de la suma de todos los índices donde el j corre en todo, desde 1 hasta n, con j distinto de i. Estamos considerando todos los índices j con j distinto de i. ¿Y qué nos da esto? Bueno, es t por la parcial de fj con respecto a la variable xy de gamma x de t por xj menos xj0 más t por la parcial de fi con respecto a la variable xy evaluada en gamma x de t por xy menos xy0 más fi gamma x evaluada en t. ¿Ok? Bueno, bajamos. Y ahora lo que vamos a hacer es esta integral la vamos a distribuir en esta suma. ¿Qué nos termina quedando? Esto es igual a la integral de 0 a 1 de la suma de todo que corre en los donde el índice corre en todos los j distinto de i de t por la parcial de fj respecto a la variable xy de gamma x de t por xj menos xj0 de t más la integral de 0 a 1 de t por la parcial de fi con respecto a la variable xy de gamma t por xy menos xy0 más fi gamma xt dt. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Aquí entra en juego la hipótesis de que f es un campo conservativo. Porque como f es un campo conservativo, entonces se tiene que la parcial de fj con respecto a la variable xy, esto es lo mismo a la parcial de fi con respecto a la variable xj. Y entonces tenemos que esto es igual, fíjense que aquí tenemos la parcial de fj con respecto a xy. Y en esta parte tenemos la parcial de fi con respecto a la variable xj. O sea, intercambiamos los índices, por decirlo de alguna manera. Y eso es consecuencia, y la igualdad sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque tenemos por hipótesis que f es un campo, tenemos la hipótesis de que f satisface esta igualdad, ¿verdad? No es un campo conservativo, eso es lo que queremos probar, ¿verdad? Tenemos que f satisface estas igualdades. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto es igual a la integral de 0 a 1 de la suma de j que corren los j distintos de i de t por la parcial de fi con respecto a la variable xj evaluada en gamma x de t por xj menos xj0 de t más la integral de 0 a 1 de t por la parcial de fi con respecto a la variable xy de gamma xt por xy menos xy0 de t más la integral de 0 a 1 de fi gamma x de t dt, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a juntar estos dos sumandos. Este sumando y este otro sumando. Juntamos esos dos sumandos y todo esto lo podemos expresar de la siguiente manera. Lo que está en naranja lo podemos ver de la siguiente forma. Esto es igual a la integral de 0 a 1 de la suma desde j igual a 1 hasta n de t por la parcial de fi con respecto a la variable xj evaluada en gamma x de t por xj menos xj0 de t más la integral de 0 a 1 de fi gamma xt de t. ¿Okay? Este término es el mismo que el que está aquí abajo, ¿verdad? Y lo que está de color naranja, marcado de naranja, está aquí abajo también. Pero aquí lo condensamos. Aquí lo que hicimos fue considerar que j pues corre de 1 hasta n. ¿Cuáles son los casos que hay? Pues que j sea distinto de i o que j sea igual a i. Entonces, estos dos sumandos los expresamos en un solo término y entonces en vez de poner la suma que corren los j distintos de i
y ahí por separado los pusimos en la misma sumatoria, ¿ok? Entonces nos queda esto bajo y vamos a anotar lo siguiente. Esta suma que aparece aquí adentro es lo mismo que t por gamma x compuesta con fi' de t. Si se dan cuenta, aquí aparece en el fondo la regla de la cadena, ¿ok? Aquí tenemos una regla de la cadena. Estamos derivando a la curva gamma x compuesta con la yésima función componente del campo f y todo multiplicado por t. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos termina quedando? Que esto es igual a la integral de 0 a 1 de t por gamma x compuesta con fi' de t más la integral de 0 a 1 de fi de gamma xt de t. ¿Okay? Bueno, ahora, esto que está subrayado de rojo, vamos a aplicar la integración por partes. Aplicando la integración por partes, ¿qué obtenemos? Obtenemos que esto es igual a t por gamma x compuesta con fi evaluado de 0 a 1 menos la integral de 0 a 1 de gamma x compuesta con fi de t, aquí termina la integración por partes, más la integral de 0 a 1 de fi gamma x de t. ¿Ok? Bajamos y notemos lo siguiente. Notemos que este término y este término se terminan cancelando. Este tiene signo menos, aquí tiene signo más, se cancelan y nos termina quedando t por gamma x compuesta con fi evaluado de 0 a 1. Evaluamos y ¿qué nos queda? Nos queda que esto es igual a 1 por fi evaluado en gamma x de 1 menos 0 por fi de gamma x en 0. Como tenemos este 0, no importa cuánto valga fi de gamma x de 0. Porque al multiplicar por este 0, pues este término se nos va a cancelar y nos termina quedando fi por gamma evaluada en gamma x de 1. Recordemos que gamma x es la curva que va del punto x0 hasta el punto x. Entonces, cuando evaluamos en 1, lo que obtenemos aquí es el punto x y terminamos llegando que esto es igual a fi de x. ¿Ok? ¿Dónde empezó esta cadena de igualdades? Esto es algo importante. ¿Dónde empezó esta cadena de igualdades? Empezamos con la parcial de phi con respecto a la variable x y en el punto x. Y con esta cadena de igualdades terminamos concluyendo que esta parcial es fi de x. En resumen, tenemos que para cada i igual a 1 hasta n y para cada x en u, la parcial de phi con respecto a la variable x y en el punto x es igual a fi de x. O dicho de otra forma, tenemos que el gradiente de phi es igual a f. ¿Qué podemos concluir de esto? Se concluye que f realmente es un campo conservativo, ya que nosotros encontramos una función potencial de f, a saber la phi, la cual definimos arriba, ¿verdad? Ahora, aquí todavía falta hacer algo. Aquí todavía falta justificar la igualdad asterisco que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Que básicamente consiste en calcular esta derivada parcial con respecto a la variable xy. ¿Ok? Bueno, bajamos y vamos a calcular esta derivada parcial que mencioné. Hay dos casos a considerar. El caso en que j es distinto de i y el caso en que j es igual a i. Vamos a empezar con el caso en que j es distinto de i. ¿Qué tenemos? Pues la parcial con respecto a la variable xy de la función f es j por 1 menos tx0 más tx por xj menos xj0. ¿Esto quién es? Esto vale la pena decir esto. ¿Quién es esta función? Es la función que aparece aquí arriba. Es esta función de aquí. Esta. Le queremos calcular su derivada parcial y estamos pensando que tomamos índice j con j distinto de este índice i. ¿Ok? Entonces vamos a derivar. Y nos queda que esto es igual, usando regla de la cadena y regla del producto, esto es igual a la parcial de fj con respecto a la variable xy evaluada en 1 menos tx0 más tx multiplicado por t y multiplicado por xj menos xj0. Esto lo podemos expresar como t por la parcial de fj con respecto a la variable xy evaluada en gamma t multiplicado por xj menos xj0. ¿Ok? Y eso es en el caso en que j es distinto de i. Y nota que esto que obtuvimos aquí es lo que aparece en la igualdad asterisco. Es esto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a derivar en el caso en que j es igual a i y lo que tenemos que obtener, que lo que vamos a obtener es esta
otra suma. ¿Va? Bajamos y vamos a ver si pasa eso. En el caso en que j es igual a i, tenemos lo siguiente, la parcial con respecto a la variable xi de fi de 1 menos tx0 más tx punto xi menos xi0, aplicando regla de la cadena y regla del producto, tenemos que esto es igual a la parcial de fi con respecto a la variable xi de 1 menos tx0 más tx por t multiplicado por xi menos xi0 más fi gamma de t. Aquí se aplicó regla del producto. Si se dan cuenta, aquí aparece la variable xi, que es respecto a la cual estamos derivando. Entonces aplicamos regla del producto, derivada del primero por el segundo, más derivada del segundo por el primero. Y por eso es que nos termina quedando este término adicional, a diferencia del caso anterior. En el caso anterior nos quedó este término únicamente, ¿verdad? Pero lo que pasa es que aquí teníamos a j con j distinto de i. Entonces al momento de derivar con respecto a la variable xi, este término, el xj, es constante. ¿Ok? Bueno, bajamos. ¿Y qué terminamos obteniendo? Pues que esto es igual a t por la parcial de fi con respecto a la variable xi de gamma de t, evaluar en gamma de t por xi menos xi0 más fi gamma de t. Y con eso queda justificado todo en la demostración. ¿Qué probamos? Que si tenemos un campo vectorial, voy a subir tantito, vamos a subir. Que probamos que si tenemos un campo vectorial de clase C1, definido en una región estrella, tal que para cada ij de 1 hasta n con i distinto de j, y para cada x en u, se satisface esta igualdad, lo que probamos es que f debe de ser un campo conservativo en u. Y como ya les había dicho, el regreso ya lo probamos en clases pasadas. Entonces, lo nuevo, realmente lo que teníamos que probar, era esto, la ida. Y es lo que hicimos aquí abajo, ¿verdad? Bueno, como ya les dije, el regreso ya lo probamos. En el regreso no hace falta suponer que U es una región estrella. Se vale en cualquier región. Recuerden que una región es un conjunto que es abierto y conexo simultáneamente, ¿verdad? No hace falta pedir que sea una región estrella. Con que sea una región es más que suficiente, ¿va? Y con esto terminamos la prueba terminamos la demostración. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Cualquier duda me pueden contactar. Nos estamos viendo pronto. Bye bye. Hasta luego.